Buenos días a todos, soy Tarik y bienvenidos a otro nuevo podcast de Friends of Religions, donde estoy aquí con Eloy y Umar y vamos a hablar sobre temática y contenidos relacionados con la religión y con todo aquello que nos une a través de la religión. Entonces, bueno, en primer lugar, Eloy y Umar, si queréis saludar a la audiencia, Eloy. Hola, buenos días a nuestros queridos oyentes. Pues nada, ya nos conocéis de otros podcasts. Soy Eloy, soy de Valencia y bueno, pues estoy interesado en las religiones en general. Y bueno, pues con esa finalidad de acercaros pues las religiones estamos haciendo esta serie de podcasts. Muy bien. ¿Y Umar? Bueno, buenos días, soy Umar y bueno, de los anteriores podcasts también me conocéis. Soy médico y bueno, o sea, me encanta, como dice Eloy, ¿no? De adentrarme en las distintas religiones, romper un poco barreras. Y de hecho, esta vez la sorpresa del podcast es lo hago desde Frankfurt, desde Alemania. Entonces, vamos a ver y a ver si sale ameno esto. Muy bien. Pues nada, yo soy Tarik, editor de la revista de Review of Religions, y hoy tenemos preparado un podcast que es un poco continuación del podcast anterior. Si recordáis, en el anterior estuvimos hablando sobre las claves del éxito de las personas, digamos, que son ejemplos en cuanto a la religión, ¿no? Estuvimos hablando de Jesucristo, hablamos también del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, y también hablamos brevemente sobre Mirza Ghulam Ahmad, que es el fundador de la comunidad Ahmadía. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es continuar sobre este tema, pero vamos a hablar más sobre personas que son más contemporáneas. Es decir, hemos escogido a 4 personas de los siglos XIX-XX, más o menos, y vamos a presentarlas, a decir quiénes son y sobre todo cuáles fueron sus logros y sus éxitos. Para empezar, de hecho, vamos a continuar hablando un poco de Mirza Ghulam Ahmad, que ya introducimos en el podcast anterior, pero vamos a adentrarnos hoy un poco más en lo que hizo a lo largo de su vida. Entonces voy a empezar yo hablando sobre él y luego Eloy continuará sobre otra persona, que no voy a desvelar de momento quién es, lo dejaré para él. Pero bueno, Ahmad, que es el fundador de la comunidad Ahmadía, nació el 13 de febrero de 1835 en una pequeña aldea llamada Qadian, que está en la India. Él desde su infancia mostró ya de pequeño una gran indiferencia hacia los asuntos materiales y dedicaba la mayor parte de su tiempo a la lectura y el estudio del Corán y de otros libros religiosos. Y también se lo notaba una predisposición digamos, hacia Dios, ¿no? En aquella época, sobre todo en la India, el Islam estaba de alguna manera siendo atacado por los distintos credos que habían en la India. La India es un país donde siempre ha habido una gran cantidad de religiones, ¿no? Y digamos que el Islam en esa época apenas eran capaces de defenderse con argumentos teológicos, ¿no? Y por ello muchas personas acababan convirtiéndose bien al cristianismo u a otras religiones. Debido a esta situación y debido al lamentable estado de los musulmanes que eran incapaces de defender el honor de su profeta y de su fe, Ahmad asumió la responsabilidad de defender al Islam. Y a partir del 82, de 1882, comenzó a destacar como un erudito, como un elocuente orador y un distinguido predicador del Islam, a través de la publicación de artículos en la prensa local, la publicación de algunos libros y también la participación suya en diversos debates religiosos. Luego, en 1890, anunció que Dios le había elegido como el Mesías prometido y el Mahdi, cuyo advenimiento había sido predicho por el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, y digamos que su advenimiento había sido esperado durante siglos por muchos musulmanes. Sin embargo, esta declaración suscitó la ira de los clérigos musulmanes a lo largo y a lo ancho de la India. Estos musulmanes ortodoxos no solo le condenaron como incrédulo y apóstata, sino que además incitaron a las masas a asesinarle, tanto a él como a su comunidad.
Y sin embargo, a pesar de ello, el 23 de marzo de 1889, Ahmad funda esta comunidad, la comunidad musulmana Ahmadía. Y durante el resto de su vida, hasta que falleció en mayo de 1908, Ahmad cumplió plenamente la colosal tarea de restaurar el honor, la dignidad y la belleza del Islam. Él fue un hombre de una gran estatura espiritual. Su vida estaba llena de ejemplos que, al igual que otros profetas, muestran cómo se enfrentó a la maldad y a los sufrimientos de la humanidad, y cómo estos sentimientos pesaron sobre sus hombros. Oró igualmente por sus amigos que por sus enemigos y no deseó nunca ningún mal, ni siquiera hacia sus más enconados enemigos. Y solía decir: no considero a nadie en el mundo como enemigo mío. No siento odio hacia los individuos, sino hacia las falsas creencias que mantienen. Él poseía una mente liberal y estimulaba a sus discípulos a que hicieran estudios religiosos comparativos, pues estaba convencido de que la clave del triunfo del Islam estaba en la difusión del conocimiento y de la lucidez mental, muy diferente a la concepción que tenían algunos musulmanes y sobre todo la gente más radical de que el triunfo del Islam estaba en la violencia, ¿no? Bueno, la comunidad que él funda, que como he dicho es la comunidad musulmana Ahmadía, ha estado desde entonces, es decir, desde siempre enfrentada a una oposición amarga, ofensiva y a veces violenta. Y sin embargo, pronto fue reconocida con asombro como una fuerza religiosa dinámica que defendía la causa del Islam. Y en la actualidad, esta comunidad tiene decenas de millones de fieles en todo el mundo, en más de 200 países, y están unidos por un lazo universal de amor y hermandad. Los Ahmadis están consagrados al servicio de la humanidad y su espíritu de entrega y dedicación es apreciado profundamente allí donde la comunidad se ha establecido. Han construido cientos de miles de mezquitas, escuelas, hospitales, sobre todo en países del tercer mundo, y también ha realizado la publicación y traducción del Corán en las lenguas principales, entre ellas el español. Y este trabajo se ha sostenido económicamente gracias a las aportaciones voluntarias de los propios miembros y organizado por personas dedicadas. Y acabo con una cita del Mesías Prometido, de Mirza Ghulam Ahmad, en la que explica cuál es el propósito de esta comunidad. Dice: el objetivo de fundar esta comunidad es conseguir un grupo de hombres bondadosos que sean un modelo de rectitud y virtudes, para que en un gran número estas personas virtuosas ejerzan su influencia sobre los seres humanos con sus vidas ejemplares, llenas de elevadas cualidades morales y espirituales, y su solidaridad sea motivo de gran bendición, grandeza y consecuencias positivas para la humanidad. Intentad por todos los medios que sus bendiciones se extiendan por todo el mundo, que en cada corazón surja el amor puro a Dios y a los hombres, y que de este amor brote una fuente cuyas aguas conformen un gran río de espiritualidad. Pues bueno, esto es un poco de forma resumida lo que él hizo, lo que él consiguió y sobre todo los principios que él valoraba, ¿no? Y bueno, pues con esto acabamos con el relato de su vida y pasamos ahora a Eloy para que nos cuente algo más sobre otra persona. Muy bien, gracias, Tarik. Bueno, pues yo os voy a hablar de Teresa de Calcuta, o Santa Teresa de Calcuta, o Madre Teresa de Calcuta, como también se le conoce. Entonces, Santa Teresa de Calcuta nació en Uskub, actual capital de Macedonia del Norte, en 1910 y falleció en 1997 a los 87 años de edad. De nombre secular, Agnes Gonche Bogigiu nació en el seno de una familia católica de origen albanés. Recién cumplidos los 18 años, sintió la llamada de la vocación religiosa e ingresó en una orden religiosa en Irlanda. En 1929 llegó a la India e inició su noviciado o periodo de formación religiosa. En mayo de 1931, con 21 años, juró los votos simples como monja dentro de la Orden de Loreto en Calcuta y eligió el nombre de Teresa, en honor a Teresa de Lisieux, la patrona de los misioneros. En 1937 hizo los votos solemnes o perpetuos, ¿vale?, de obediencia, de castidad y de pobreza.
pasando a ser ya Madre Teresa, ¿no? Pasando a ser oficialmente religiosa. Entonces trabajó en el colegio del convento de Loreto en Calcuta y siendo la directora del mismo desde 1944. Bueno, os voy a contar un poco pues, su biografía, también para ver qué ha conseguido y también cuáles han sido las claves de su éxito. Entonces, bueno, pues en septiembre de 1946, la Madre Teresa recibió la llamada dentro de la llamada, ¿no? Como lo explica ella, donde Dios le pidió que se dedicara a atender a los más desfavorecidos de la sociedad, ¿vale? Tras escuchar la llamada de Dios para esta causa, pues bueno, recibió formación médica básica en París y en 1948 comenzó a trabajar entre los pobres. Al principio, pues inauguró una escuela en Calcuta y pronto empezó a dedicarse a los pobres y hambrientos de Calcuta, ¿vale? Y además, pues en esta labor se le unieron un grupo de religiosas jóvenes dedicadas al cuidado de los más pobres entre los pobres. Entonces, bueno, habiendo introducido esta biografía, vamos a centrarnos en qué ha conseguido, ¿no? Pues bueno, entre sus logros, pues bueno, en octubre de 1950, la Iglesia le autorizó a crear su propia congregación religiosa, llamadas las Misioneras de la Caridad, orden religiosa que con el tiempo llegó a poseer más de 4.000 integrantes presentes en orfanatos, en hospicios y centros de SIDA de todo el mundo. Entonces, según Santa Teresa de Calcuta, pues su misión desde el principio fue cuidar a los hambrientos, a los desnudos, a los que no tienen hogar, a los lisiados, a los ciegos, a los leprosos, toda esa gente que se siente pues inútil, no amada o desprotegida por la sociedad, ¿vale? Gente que en muchas ocasiones pues se ha convertido en una carga para la sociedad y que son pues tristemente rechazados por todos. Entonces, en 1952 inauguró el primer hogar para moribundos en Calcuta con la ayuda de los funcionarios de salud pública de Calcuta y convirtieron un abandonado espacio del templo hindú dedicado a la diosa Kali en el hogar para moribundos Kaligat, llamada Kaligat significa la casa del corazón puro, ¿vale? Y esto era un hospicio gratuito para los pobres. Entonces, todos aquellos que llegaban a Kaligat recibían atención médica básica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad de acuerdo a los rituales de su fe. Pues los musulmanes leían el Corán, los hindúes recibían agua del Ganges y los católicos obtenían los últimos ritos, la extremaunción, ¿no? En Calcuta, desde 1952 y hasta principios de la década de 1970, las misioneras de la caridad recogieron por las calles de Calcuta más de 20.000 personas, habiendo asistido en una muerte digna a cerca de la mitad. Entonces, según Santa Teresa de Calcuta, para personas que vivieron como animales, pues una muerte hermosa es morir como ángeles amados y queridos, ¿no? Y bueno, pues en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿vale? Por el trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, ¿vale? Que pues también constituía una amenaza para la paz. El 22 de marzo de 1980, Santa Madre Teresa de Calcuta recibió el premio Bharat Ratna, que este es el premio más importante que la India, el Estado de la India, entrega a las personas civiles. Entonces, esto fue un reconocimiento muy importante a su labor. Después, en septiembre de 2016, Teresa de Calcuta fue proclamada santa por el Papa Francisco tras reconocer la Santa Sede como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo 11 años después de la muerte de Santa Teresa de Calcuta, debido a que la esposa del enfermo dijo haberse encomendado o haberle rezado, ¿vale?, a la Madre Teresa para que salvase a su marido. Y bueno, pues en septiembre de 2017, Santa Teresa de Calcuta fue nombrada también copatrona de la archidiócesis de Calcuta, junto con San Francisco Javier, ¿vale?, que ya lo era desde 1986. Y bueno, pues después de haber más o menos pues mencionado brevemente quién era y qué ha conseguido, pues simplemente me voy a centrar en un minuto pues cuáles han sido las claves de su éxito o cuáles pienso yo que han sido las claves de su éxito, ¿no? Entonces, pues dentro de las claves de su éxito, pues bueno, una vocación de caridad, ¿no?, principalmente entendida como el amor extremo
a los más necesitados, ¿no? Es entregándose incluso a sí misma, ¿no? Porque ella misma era pobre, ¿no? En la caridad tú pues puedes dar parte de tu riqueza o puedes entregarte a ti mismo, ¿no? Pues la Madre Teresa de Calcuta lo hizo hasta el extremo. Entonces, bueno, pues en una entrevista con un periodista muy famoso, le comentó el periodista a la Madre Teresa que el trabajo que ella hacía, que él no lo haría ni por 1 millón de euros o de dólares. Entonces Santa Teresa le respondió que ella por 1 millón de dólares tampoco lo haría, que lo hacía por Jesucristo, siguiendo su ejemplo de amor y de servicio a los más necesitados. Bueno, pues recordemos que cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, nos dice en Marcos 12, 29 y 31, dice, el más importante es, escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, es uno solo, y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda la mente, con todas tus fuerzas. Y dice que el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo, que no hay mandamiento mayor que estos. Y en Mateo 22, 40, pues también dice Jesús que estos dos preceptos de amar a Dios y amar al prójimo sustentan la ley entera y los profetas. Y bueno, pues también Jesús pues, nos enseña que cuando vuelva a la tierra, al fin de los días, que juzgará a todas las personas, a todas las naciones, por sus obras de misericordia, que no las va a juzgar pues si han sido cristianos o musulmanes o hindúes, sino que lo importante es, los va a juzgar por las obras de misericordia, ¿no? Y entonces, pues, y sobre todo para con los pobres y los necesitados, ¿no? Y dice que, pues, recompensará a las personas que tuvieran misericordia con los pobres, otorgándoles el privilegio de entrar en el reino de Dios, ¿no? Esto lo dice en Mateo 25, 35, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era emigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y acudisteis a verme, ¿no? Entonces dice, os aseguro que lo que hayáis hecho a estos mis hermanos menores, refiriéndose a los pobres y necesitados o al prójimo, me lo hicisteis a mí, ¿no? Entonces, Santa Teresa de Calcuta pues tuvo la valentía y la misión de manifestar en acciones concretas las enseñanzas de Dios y de Jesucristo sobre el cuidado y atención de los pobres y necesitados, ¿no? Atendiendo a los más pobres de entre los pobres, ¿no? En Calcuta. Y bueno, pues con esto ya acabo. Dice, estas obras de misericordia le brindaron la ayuda de otras muchas personas anónimas que colaboraron con su misión por amor a Dios y movidas por Dios para compartir su misión y acudir en ayuda de los más necesitados de la ciudad de Calcuta, ¿no? Empezando por la ayuda de las mujeres dedicadas a su misma misión, las misiones de caridad, como colaboraciones, ayudas y donaciones de varias personas de diferentes religiones, de diferentes credos, como el propio gobierno de la ciudad de Calcuta, en la India y de la India, ¿no? Y personas de otras partes del mundo. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar. Ya pues doy paso a Umar. Muchas gracias, Eloy. Era bastante inspirador lo que has comentado. Y Gracias. desconocía muchísimas de las cosas, ¿no? de Santa Teresa. A ver, yo he elegido a una persona que se llama Mohammad Zafrullah Khan, ¿vale? También solemos decir el hecho de Zafrullah Khan Sahib, ¿no? Como por respeto. Y Zafrullah Khan nació en Pakistán, en Sialkot, en el año 93, 1893, y falleció en Lahore en 1985. Fue un jurista y diplomático pakistaní y ocupó pues como muchísimos cargos, ¿no? Y era una persona polifacética. En su momento pues fue el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Del Estado de Pakistán recién formado. Eh, Ocupó, ¿sabes? O sea, fue como el representante tanto de Pakistán en las Naciones Unidas como el secretario posteriormente y como el director, ¿no? de las Naciones Unidas entre el año 61 y el 64. Fue como el abogado, ¿no? supremo del Tribunal de Justicia de La Haya, que hoy se conoce como la Corte Internacional Penal. Formó parte de la Comisión Radcliffe en su momento, que es el que intervino en la separación entre la India y Pakistán. Y esto fue como, ¿no? la parte política de Zafrullah Khan. Em, a nivel religioso, em, fue una persona muy activa en la comunidad, escribió, o sea, con muchísimos libros y además de, ¿no? de participar en traducciones del libro de Mesías Prometido. Y después tuvo como una faceta más social, donde
tanto a nivel, o sea, como a nivel, ¿no? Relacionado con sus cargos políticos como ciudadano activo, solía intentar ayudar a cualquier persona con la que se cruzaba, ¿no? En su vida. Entonces, em, si uno se pone a hacer la lista, ¿no? De los cargos que ocupó, o sea, sale una lista inmensa, ¿no? De varias páginas. Yo lo que quiero sobre todo es resaltar, ¿no? De que estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas como político, pues eso, ¿no? De multicultural. Después, a nivel del Estado de Pakistán, ocupó varios cargos y después solía intervenir en la defensa, como abogado, en la defensa de varios países como Palestina, Sudán, Israel, etcétera, en su momento. Sobre todo quiero centrarme ¿no? en las virtudes o el lado más personal que tuvo y qué es lo que le permitió llegar a donde llegó, ¿no? Porque yo considero que es una persona, a mí me recuerda a los místicos, ¿no? De la edad de oro del Islam, ¿no? De que tanto a nivel como mundano, se puede decir, llegó a lo máximo y también a un religioso, o sea, llegó a una profundidad religiosa muy importante. Entonces, a mí me llama la atención que tuvo como una formación, o sea, una educación en Pakistán y después estuvo formándose en el King's College de Londres, ¿no? Y yo considero que una de las figuras que le marcó fue su madre, ¿no? Que tenía un vínculo muy, muy profundo con su madre y se le preguntó una vez, ¿no? En una entrevista a la BBC, de cuál había sido el momento más importante para él durante su vida, ¿no? Y él dijo que su madre una vez le llevó a conocer al Mesías prometido, ¿no? El fundador de la comunidad Ahmadiyya del Islam, y esa experiencia como que le cambió por dentro, ¿no? Y a partir de entonces, todo lo que hacía lo hacía como que, ¿no? Por servicio al Mesías prometido, al profeta Muhammad, y, o sea, y sobre todo lo que él decía era que lo hacía por amor a Dios, ¿no? Que en su trabajo, fuese lo que fuese, ¿no? Le intentaba enfocar hacia Dios. Y, y eso lo llevó a, pues, ¿no? A viajar por varios puntos del mundo, a escribir libros y a dedicarse a conocer varias culturas, ¿no? Y respecto a las cualidades, hago mención aquí un poco, o sea, lo meto, es en el Corán, ¿no? En el primer capítulo, que es Al-Fatiha, solemos, o sea, como recitarlo varias veces al día, ¿no? Los musulmanes, y ahí solemos pedir a Dios que nos guíe, ¿no? Por el camino de aquellos que fueron bendecidos, ¿no? Y a mí me suele traer al recuerdo, cuando os hago a veces esta plegaria, es a Srullah Khan, ¿no? De que fue una persona muy inspiradora, o sea, con mucha fuerza interna y que consiguió, pues, ¿no? O sea, éxito académico, éxito laboral y religioso, ¿no? Em, o sea, cuando falleció en en el 85, el jalifa de ese momento, ¿no? Que era el cuarto jalifa de la comunidad Ahmadiyya, dio como un discurso relacionado con su fallecimiento, ¿no? Y hay un libro escrito sobre ello que se llama Signo de Dios. Y hago una mención aquí breve de lo que se comenta en la primera parte del libro, que es que en el Islam consideramos que, ¿no? Dios está vivamente presente y que realmente, ¿no? Que cualquier persona, si realmente se esfuerza y se conecta con Dios, puede llegar a ser la palabra de Dios, ¿no? El calima de Dios, que es como, con su ejemplo puede mostrar las cualidades, ¿no? de Dios, ser como una imagen de ello, ¿no? Y que realmente nunca debemos considerar que figuras así, ¿no? Están demasiado lejos a nuestro alcance, sino que nos deben inspirar para dar, ¿no? Para intentar, pues eso, motivarnos, dar lo máximo de nuestra parte e intentar alcanzarlo, ¿no? Y de hecho, el cuarto califa en su discurso dice que deberíamos pedir plegarias a Dios de que seamos nosotros, ¿no? El próximo, por ejemplo, Zafrullah Khan, ¿no? O que sea nuestra descendencia que llegue ¿no? A ese peldaño y que podamos incluso superar al maestro, ¿no? En un momento. Em, Entre las diversas cualidades que él tuvo, ¿no? Destaca o sea, esa educación muy, muy rica que tuvo desde pequeño y también a nivel personal, yo creo que era una persona muy, muy honesta, ¿no? Se le considera como que era una persona de los más ricos, ¿no? Que había en su momento, porque recibía salarios, ¿no? De altos cargos diplomáticos. Siendo rico, era una de las personas más simples que había, ¿no? Llevó una vida sumamente humilde, ¿no? Todas las ganancias que él obtenía, eh, él lo que intentaba era intentar ahorrar al máximo, tener unos gastos muy, muy limitados para dedicar eso en el camino de Dios. Entonces, lo que solía hacer era, con todo lo que recaudaba, ¿no? De su parte de riqueza personal,
lo dedicaba a construir, por ejemplo, infraestructuras o donaba a la comunidad, ¿no? Para que pudiese construir, yo qué sé, centros educativos, mezquitas. Y él a su vez, a una edad muy avanzada, hasta los 85, cuando estaba muy, muy débil, y cuando residía en Londres, vivía en una habitación muy pequeñita, ¿no? Donde no tenía ni televisor, no tenía un coche y tampoco tenía nada, ¿no? ¿Sabes? Quien se ocupase de sus propias tareas. Era él el que se involucraba en ello, ¿no? Y de hecho hay como una anécdota muy, muy así tonta de que cuando tenía que viajar a una de las mezquitas que había en Londres, ¿no? De la comunidad, y usaba el transporte público, solía bajar una estación anterior para hacer el último trayecto a pie, además de mantenerse en forma, para ahorrar, ¿no? Ese dinero en el billete. Y con esos ahorros intentaba pues donar esa pequeña cantidad a cualquier persona que veía en el camino hacia la mezquita, ¿no? Em, o sea, yo creo que además, ¿no? De ese componente de un gran orador que tenía, o sea, a nivel político, tenía una gran sabiduría religiosa, porque se dedicó a conocer, ¿no? Las diversas religiones y culturas y escribió como muchísimos libros o sea, de autoría propia, ¿no? Por ejemplo, un mensaje del Islam o el Islam, el significado para el hombre moderno, pero también se dedicó a traducir muchísimos libros del Mesías prometido al inglés. Y eso, por ejemplo, aportó muchísima riqueza a personas que no conocían el urdu, ¿no? En su momento. Em, También, o sea, yo creo que, o sea, que relacionado con eso destacaría, ¿no? Que era muy humilde, pero como la moneda tiene dos caras, ¿no? Eso le daba mucha fortaleza. Y me explico. La gente que le veía rezar, ¿no? A diario decía que tenía un fervor inmenso en sus rezos, ¿no? Que era que se postraba con una humildad absoluta, ¿no? Y yo, o sea, yo lo que entiendo de ahí que es que si tú muestras, ¿no? Una humildad exagerada hacia Dios, lo que hace Dios es llenarte con su luz, ¿no? Te da su fuerza. Te dice, "Bueno, si mi creación se muestra tan humilde conmigo, ¿no? O sea, yo le doy la fuerza más grande que pueda tener, ¿no? De motivación interna para que pueda desempeñar su trabajo, ¿no? En el día a día. Y él, de hecho, Zefrullah Khan, eh, ¿no? O sea, le daba tanta importancia a los rezos diarios que al rezar él lo hacía con tanta perfección, diría yo, que era como que su forma de mostrar un regalo hacia Dios, ¿no? Para él los rezos eran un regalo de su parte a Dios. Y la gente con la que he estado preguntando, ¿no? A diversas personas que se cruzaron, ¿no? Con él en sus últimos años y decían que era una persona muy, muy puntual en rezos, ¿no? Que cada rezo lo hacía a tiempo, intentaba pues reunir a gente para hacerlo en congregación, ¿no? Y de hecho se levantaba muy de madrugada, intentaba pues, ¿no? Empezar su día con rezo voluntario de la mañana. Em, y después a nivel social, todo esto lo expresaba con ejemplo, ¿no? De que intentaba que el sufrimiento ajeno fuese su propio sufrimiento, ¿no? Y intentaba pues ayudar a las personas de forma muy creativas, muy innovadoras, ¿no? Pero intentaba hacerlo con una descripción muy, 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 ¿no? O sea, muy, muy importante. Entonces, muchas veces se desconocía la labor que había hecho, ¿no? Por los pobres, pero eran las propias personas pobres o necesitadas que habían sido ayudadas que después contaban, ¿no? Que fue Zefrullah Khan quien nos ayudó, pues yo que sé, con la publicación de un libro, o un estudiante en apuros que no podía costearse su educación, decía que fue él el que le pagó su estancia en el colegio. Y entonces era la gente que solía contar el ejemplo, ¿no? Que dejaba Zefrullah Khan. Y otra cualidad que tenía era lo que decimos en orden árabe es el taqwa, ¿no? Que es como que el amor y el miedo hacia Dios, ¿no? El miedo a no a hacer algo que no le agrade a Dios, ¿no? Y al mismo tiempo el amor intenso hacia Dios. Entonces, él vivía cada día pensando en que podía ser su último momento, ¿no? En esta tierra. Y intentaba al máximo esforzarse para hacer todo lo posible para agradar a Dios y al mismo tiempo para no causar nada, o sea, no hacer nada que no fuese, ¿no? Por el agrado a Dios. Y esto me recuerda a otra cosa, ¿no? De que varios filósofos más occidentales le llaman, ¿cómo es? Memento mortis, ¿no? Es como que vivir el día pensando que es el último, ¿no? De tu vida. Y o sea, yo creo que no destacaría eso, ¿no? La humildad, el miedo y el amor hacia Dios, la simpleza, la empatía hacia el sufrimiento ajeno y sobre todo, yo destacaría también
su conexión al Mesías prometido, ¿no? Es como que ese vínculo tan profundo que tenía, que le impulsó durante su vida y estuvo muy unido también al califa de cada momento, ¿no? Em, Solía reunirse con el califa de la comunidad Ahmadía para preguntar y para ofrecerse como el primero, ¿no? Para cualquier tarea. Es decir, él intentaba que la tarea más simple él tuviese la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? O si le destinaban o si se preguntaba por alguna misión que implicase riesgo, ¿no? En su momento, el ir a Afganistán o Irak, él se ofrecía al primero en hacerlo, a pesar de que era una persona tan, ¿no? tan de un cargo diplomático tan alto. Y, o sea, para resumir un poco, o sea, yo diría que era como, ¿no? Una persona rica a nivel material, pero de un corazón igualmente rico en humildad, ¿no? Y en fortaleza. Em, o sea, rebosaba amor y cariño hacia los demás y a la vez eh, se resumía su vida en que era una persona simple, ¿no? Es que hasta el último momento intentó tener las menos riquezas personales posibles para poder dárselo a los demás y hasta el último momento intentó, pues, ¿no? Como que mentalmente mantenerse activo para transmitir, ¿no? Un mensaje de amor de Dios hacia los demás. Y yo sí que lo que haría es invitar al oyente a explorar más sobre él, porque es que es una persona, lo digo, ¿no? Una persona polifacética que tenía muchísimas caras, ¿no? Y entonces, tanto en la página del islam.org como en la revista Review for Religions hay varios artículos sobre él y que desengranan un poco más sobre personalidad. Y de hecho, en YouTube hay discursos suyos aún conservados que yo creo que también sería muy enriquecedor para el oyente el poder escucharlos. Y intentar, pues eso, ¿no? Adquirir cualidades suyas, tanto a nivel, pues eso, ¿no? De laboral, académico, como personal. Y espero que con esto, pues eso, haya transmitido una persona, ¿no? O sea, una imagen de inspiración de Safrullah Khan a los demás. Muchas gracias. Muy bien, Omar. Muchísimas gracias por compartir todas estas anécdotas tan interesantes de Safrullah Khan. La verdad es que sí que es verdad que fue una persona apasionante, ¿no? Como bien dices. Eh, bueno, para acabar, la última persona de la que vamos a hablar hoy es de Mirza Masroor Ahmad. Masroor Ahmad es el actual dirigente o líder espiritual de la comunidad musulmana Ahmadía. Bueno, para que sepáis un poquito más sobre quién es, él nace el 15 de septiembre de 1950 en Pakistán, estudió economía agrícola y después se dedicó formalmente su vida al servicio de su religión, al servicio del Islam. Y entre el 77, que es cuando acaba la carrera, y el 85, Masroor Ahmad vivió en Ghana, en África, consagrado a proyectos de desarrollo social, educativo y agrícola. Consiguió cultivar por primera vez trigo con éxito en el suelo de Ghana, por primera vez en la historia de esta nación. Y luego en 1985 regresa a Pakistán y trabajó en diversos puestos de responsabilidad administrativa dentro de la comunidad musulmana Ahmadía durante unos 18 años. Y entre los cargos que tuvo fue el director general de la comunidad musulmana Ahmadía en Pakistán desde el 97 más o menos hasta que fue elegido como jalifa, ¿no? Como el líder espiritual de la comunidad. Masroor Ahmad vive en Londres actualmente, en Reino Unido, con su esposa y además tiene 2 hijos y 3 nietos. Y entre sus aficiones pues le gusta la jardinería, la lectura, la fotografía y el senderismo. Entre las cosas por las que destaca o que ha hecho a lo largo de su vida hasta ahora, él es de hecho una de las figuras más destacadas dentro del mundo musulmán en lo que respecta a la promoción de la paz y armonía entre las distintas religiones. A través de sus sermones, conferencias, libros, reuniones personales, él ha defendido siempre la perseverancia al culto de Dios y al servicio a la humanidad, ¿no? Como bien también comentaba Eloy, que una de las enseñanzas de Jesús es precisamente esta, ¿no? La adoración a Dios y también el servir y cuidar al resto de la humanidad. Él aboga además constantemente por establecer los derechos humanos universales y una sociedad justa y siempre aboga por la separación entre la religión y el Estado.
Desde que fue elegido Jalifa, además, ha liderado una campaña en todo el mundo para transmitir el mensaje pacífico del Islam y bajo su dirección las agrupaciones nacionales de la comunidad musulmana ahmadía en todo el mundo lanzan campañas que reflejan estas enseñanzas pacíficas del Islam. De hecho, en 2004 lanzó por primera vez el Simposio Nacional y Anual de la Paz, en el que invitados de todas las clases sociales se reúnen para intercambiar ideas sobre la promoción de la paz y la armonía social. Cada año este simposio atrae a ministros en ejercicio, a parlamentarios, a políticos, líderes religiosos y muchos otros dignatarios. Y en 2009, desde 2009, además puso en marcha el Premio Ahmadía del Islam para la promoción de la paz, que también es un premio anual e internacional que concede la comunidad Ahmadía o el propio Jalifa para aquellos individuos u organizaciones que hayan demostrado un compromiso extraordinario con la causa de la paz y el humanitarismo. Además, Masroor Ahmad, como Jalifa, viaja por todo el mundo para promover y facilitar el servicio a la humanidad. Se reúne regularmente con presidentes, primeros ministros, jefes de Estado, parlamentarios, etcétera, y embajadores también, para conseguir promover este valor, ¿no? El valor de la paz. Además, él tiene un especial interés en aliviar el sufrimiento de las naciones en desarrollo, ayudando a mejorar su agricultura y también a facilitar el acceso a los alimentos, el agua potable y la electricidad a la gente que vive en estas naciones. Dirige, por ejemplo, el trabajo de una asociación internacional de ingenieros y arquitectos, Ahmadis, que es una organización que impulsa y ejecuta varios proyectos humanitarios y de desarrollo en áreas remotas del mundo. Estas pueden ser en Latinoamérica, en África, en Indonesia, etc. Además, el alcance y la experiencia de esta organización ha crecido bajo su dirección a un ritmo muy acelerado. Y del mismo modo dirige también el trabajo de Humanity First, que es una ONG internacional sin ánimo de lucro que atiende a las víctimas de desastres naturales promocionando la ayuda médica y humanitaria necesaria. También a través de la construcción de hospitales, otros centros médicos y todo dirigido por voluntarios, ¿no? Lo curioso de esta persona es que como aparte de todas estas iniciativas y proyectos que ha ido realizando a lo largo de los años, sigue siendo el líder de una comunidad religiosa de decenas de millones de seguidores. Y como tal, por ejemplo, recibe todos los días miles de cartas que le escriben los musulmanes ahmadis de todos los países, buscando su guía y sus oraciones. Y además de responder a todas estas cartas, él mismo se reúne personalmente e individualmente con todos los miembros de la comunidad que quieran reunirse con él, además de con personas que no pertenecen a la comunidad, ¿no? Además, cada semana él ofrece un sermón del viernes, un discurso que está televisado y dirigido a todos los miembros de la comunidad y que se puede ver a través del canal de satélite MTA Internacional. Y esto lo hace sin excepción desde que fue elegido como Jalifa. Y además se traduce en varios idiomas, entre ellos el español. Y realmente es una persona también muy inspiradora porque es la persona a la que muchos musulmanes ahmadis de la que intentan conocer, aprender más sobre el Islam, sobre las enseñanzas de esta religión y realmente es la manera a través de la cual la comunidad ahmadía continúa unida, ¿no? Dentro de lo que es la religión. Así que bueno, con esto termino y nada, muchas gracias a todos por todo lo expuesto anteriormente. Y no sé si queréis hacer algún último comentario antes de que terminemos el podcast. Eloy, te paso la palabra. Nada, bueno, pues gracias por también estas personas que nos habéis contado, son muy inspiradoras y yo creo pues que los oyentes pues creo que hemos podido manifestar pues 4 ejemplos, ¿no? de personas que están inspiradas por Dios y que pues intentan pues vivir, ¿no? lo que Dios quiere de nosotros, que es pues que le adoremos a Él y que contribuyamos al bienestar, ¿no? del mundo, de nuestras sociedades, pues en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien. Umar, ¿quieres comentarnos algo antes de finalizar?
Sí, se iba a decir, pero yo una cualidad que destacaría un poco en común de todos es el coraje a reconocer a Dios, ¿no? De que cada uno, ¿no? O sea, Santa Teresa o el califa actual de la comunidad, ¿no? O sea, creo que todos tienen ese coraje de hablar de Dios en público. Y por ejemplo, Zafrullah Khan también, ¿no? De que a pesar de que era un musulmán Ahmadi, un diplomático y que ocupaba un cargo muy alto en la ONU, él cuando daba su discurso delante de todos los oyentes de la ONU, o sea, hay que imaginar la situación, ¿no? Había de todos los países y culturas, cada uno de su religión y creencia, pero que él no tenía ningún tipo de, ¿no? De, ¿cómo decir, no? De vergüenza o complejo de mencionar a Dios en su discurso. De hecho, lo hacía, ¿no? Y a él no le importaba de que el oyente fuese creyente o no. Él lo que intentaba era transmitir un mensaje de amor, ¿no? Que él consideraba que venía de Dios y lo decía públicamente. Entonces, yo sí considero que tenemos que tener ese coraje, ¿no? De estos personajes, de hablar de Dios en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales y que seguramente eso o sea, nos daría bendiciones en nuestro, o sea, nuestra forma de ser. Sí, no, de verdad es que creo que tienes razón y de hecho yo creo que el tema es que si todos nosotros siguiéramos este tipo de ejemplos, ¿no? No habría ninguna razón por la que ninguna persona tuviera que tener algún complejo, ¿no? Por ser creyente. De hecho, todo lo contrario. Yo creo que todos estos complejos vienen a lo mejor por el mal ejemplo que dan otras personas, ¿no? Y eso ocurre tanto en el Islam como en el cristianismo, como cualquier otro lugar. Pero yo creo que es importante resaltar y sobre todo tratar de emular estos ejemplos para que el resto de las personas conozcan que realmente ser religioso es un valor añadido a cada uno de nosotros. Así que nada, muchas gracias. Y a nuestros queridos oyentes, pues muchas gracias de nuevo por escuchar otro podcast de Friends of Religions. Como siempre digo, podéis escribirnos a través de las redes sociales y leeremos y contestaremos vuestros comentarios sin duda. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Espera. Iba a parar de grabar y casi desconecto la reunión.